Hola, mis queridos y mis queridas, se me estaba quedando el micrófono. Mis queridas y mis queridos, muy bienvenidos otra vez a un pequeño vídeo sobre Suiza, sus derechos y sus situaciones para los migrantes, las migrantes y los migrantes que están por allá en Zurich y en todo el territorio suizo. Bueno, hoy les quiero hablar de algo diferente. Hoy les quiero contar un poco sobre el tema de derecho penal en Suiza. ¿Qué entidades existen? ¿Cómo ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Y bueno, más o menos una cosa muy general, muy rápida del tema penal en este hermoso país de Suiza. Verán, el tema es el siguiente. En Suiza tenemos las entidades jurídicas, o sea, las entidades penales, como le llamamos la policía. Tenemos la policía estatal, la policía cantonal, tenemos la fiscalía, tenemos el juzgado, tanto civil como penal, y tenemos el Obergericht, que sería el juzgado, la Corte Superior. ¿Ok? ¿Dónde van qué casos? Por ejemplo, la policía estatal se encarga, como dice la palabra, policía de la ciudad, se encarga de situaciones o delitos que ocurren dentro de la ciudad. Pero, por ejemplo, si alguien fue asesinado en Zurich, ¿vale? ¿Quién acude en el primer instante? La policía estatal, ¿no? O sea, un patrullero de la policía acude y llama a la gente de forénsica y acuden inmediatamente después la policía cantonal, porque se trata de un delito capital. Delitos capitales son atendidos por la policía cantonal, o sea, del cantón de Zurich o del cantón de Aargau o del cantón de Lucerna, en fin, etcétera, etcétera. Entonces son la policía cantonal la que se encarga de delitos capitales, de crímenes capitales, como asesinato, coacción grave, delitos de violencia física. Todo esto ya se va a niveles cantonales, ¿no? Cuando tienen que ser cosas muy, muy graves, va lo que es la policía cantonal. Este tipo de casos van inmediatamente a la Procuraduría, ¿no? Que sería la Fiscalía. Y el fiscal es un juez, es un tipo de juez, un defensor del pueblo, que puede extender procesos sumarios y puede poner penalidades, condenas dentro de un proceso sumario. Y no tiene que irse ese caso hacia la corte, ¿no? Pero si se trata de un caso gravísimo, como sería asesinato, entonces ese caso va obviamente a una Corte Superior de Justicia, no al Obergericht, sino a la Corte Superior de Justicia, la primera instancia. Si la persona que cometió el asesinato sigue diciendo que no ha sido él, que fue todo un error, entonces se va esto a la Corte Superior de Justicia y se hace un jurado, como los que conocemos en las películas, ¿no? Igualito, la misma cosa. Hay un montón de gente allí que decide en base a las pruebas presentadas durante la investigación si la persona cometió o no cometió ese crimen, ¿vale? Las condenas varían muchísimo dependiendo del rango del crimen, ¿no? Por decir así. A pesar de que en Suiza, caballero, pues hay historias, unas historias increíbles. Hubo una historia, yo no vivía en Suiza en esa época, eso creo que pasó en los 80, por ahí, 90, en los 80 o 90, de un hombre que había asesinado a tres personas. Hubo una situación allí y el tipo se volvió loco y mató a tres. Pues el hombre se fue para la cárcel y le dieron 13 años. Imagínense, por tres, 13 años. Tremendo deal que le dieron. Y el hombre en la cárcel se instruyó y terminó siendo consultor legal. No sé si era abogado, me parece que era abogado. La gente decía que era abogado. Yo creo que lo llegué a ver una o dos veces y era muy conocido en el área de la Landstraße porque andaba con un perro, ¿no? Y el hombre murió, se murió de cáncer hace, no sé, 10 años atrás, una cosa así. Y era muy conocido porque era el famoso caso. El hombre tuvo que cambiarse del nombre, del apellido y todo para que no lo jodieran tanto, ¿no? Pero es un caso típico de Suiza, porque Suiza es muy benevolente con ese tema de las condenas, ¿no? Suiza condena a una persona a toda su vida en cárcel si se trata
serial killer, ¿no? De una persona que no tiene componerse, no tiene componte absolutamente para nada. Hubo el caso también de un tipo, eso fue muchísimo antes, eso sí que fue a principios de los ochentas o mediados de los ochentas, de un tipo que era muy conocido en la sociedad en Suiza porque tenía una empresa de computadoras, tenía muchísimo dinero, tenía varios empleados y era muy benevolente con los empleados que tenían bebés. Y resulta que el tipo se ofrecía en una especie de cuidado interno de la empresa a hacerse cargo de los niños, ¿no? De los niños pequeñitos, de meses a pocos años. Y según lo que me contaron a mí y la historia que se cuenta en Suiza, es que este hombre abusaba de estas criaturas, cometía actos atroces con estos, ¿no? Con estos bebés. Y la policía lo cogió, lo encerraron, lo condenaron y él sigue en la cárcel. Me parece que todavía está vivo. Nunca le dieron el indulto, imagínate que le van a dar el indulto a ese monstruo. No le dieron el indulto y tampoco lo pusieron en un psiquiátrico, simplemente lo condenaron a cárcel y lo tienen de por vida, aislado completamente, porque él sí representa un peligro inminente para la sociedad. Entonces, si tú representas un peligro inminente para la sociedad y ven que no tienes ninguna forma de recuperarte o de volver de alguna manera a ser una parte funcional para la sociedad, entonces sí te encierran para siempre. Pero si se trata de un delito que ocurrió hace no sé cuántos años y que saben que no lo vas a volver a cometer, entonces pues sí te dejan salir. Vale. Bueno, pero eso hablando de delitos capitales, ¿no? Ahora venimos a delitos, no sé, pongámosle delitos de tránsito, ¿no? Un delito de tránsito. Un delito de tránsito es cuando tú agarras tu coche y te vas y te disparas por la autobahn a 200. Entonces, eso ya es un delito de racer, ¿no? De super velocidad. Estos delitos se empezaron a condenarse con muchísima más fuerza por todos los accidentes que causaban estos locos en el volante. Me acuerdo hace unos años que tuve varios casos de este tipo y en estos casos te condenaban a una pena pecuniaria, ¿no? Porque dice la ley, ¿no? Que te pueden condenar hasta 3, 4 años de cárcel o condenarte a una pena pecuniaria. La fiscalía, allí es cuando el fiscal interfiere, ¿no? El fiscal levanta un proceso sumario, que es un proceso corto, siempre y cuando tú aceptes que has cometido ese delito. Entonces, en ese proceso corto, el fiscal te hace un poder penal y te condena a una multa pecuniaria de tantos y tantos de miles con un tiempo condicional de tantos y tantos años. Si en ese espacio de tiempo condicional tú cometes otro delito similar o mayor a ese, entonces tienes que ir y cumplir los años de cárcel que el fiscal propuso anteriormente y probablemente te añadan un par de años más por el delito cometido recientemente, ¿vale? Y ahí sí que ya no hay pena pecuniaria, ya se acabó, especialmente en esos delitos de velocidad al volante. También puede ocurrir si eres un criminal de tránsito repetitivo, o sea, si consumes alcohol, si consumes drogas una y otra vez, y a pesar de todas las penas pecuniarias que te haya puesto el fiscal, sigues repitiendo el mismo error, entonces ahí sí ya también te retiran la licencia, obviamente que en el de raza se la retiran inmediatamente, pero si en ese caso un delito menor sigues repitiendo el mismo error, te retiran la licencia por un tiempo o te la retiran completamente. Volver a tener la licencia tienes que pasar por un montón de pruebas psicológicas, tienen que hacerte test del pelo para saber si no estás bajo las influencias de ciertas sustancias, si no estás consumiendo alcohol, y etcétera, etcétera. Te hacen test de personalidad para saber si tienes algún problema psiquiátrico que tenga que ser tratado, porque recuerden que ir al volante no es solamente poner en riesgo tu vida, sino poner en riesgo la vida de muchas otras personas. Eso por un lado. Tenemos también los delitos de violencia intrafamiliar, que son los de violencia doméstica. Allí también se abren expedientes, se hacen procesos sumarios. Todo este tema de los procesos sumarios, gente, se trata cuando la persona está consciente del delito cometido. Dice, sí, yo cometí este delito.
Entonces el fiscal ofrece este proceso sumario. Lo mismo ocurre cuando se trata de delitos de productos que no son permitidos, ustedes me entienden, en ninguna sociedad. Cuando la persona decide transportar harina, ¿vale? Porque la harina no es permitida en muchos países. Ustedes saben de lo que les estoy hablando, ¿no? Entonces, cuando la persona transporta este tipo de sustancia, la policía la coge a la persona, ellos analizan esa sustancia, ¿no? En la cantidad de harina que esa persona ha transportado y ven si la harina viene de muy buena calidad o es una harina así media mezcladita, ¿no? Y esa persona será juzgada por la calidad total del peso de este material, ¿ok? Y ahí de nuevo viene la acción del fiscal. El fiscal te dice, mire, usted ha hecho esto y esto, y según el peso total puro de la cosa que usted estuvo por ahí tratando de poner en tráfico corriente, eh, usted será condenado a tantos y tantos años de cárcel con tantos y tantos de multa. Y si tú dices, sí, yo reconozco que hice eso, entonces el fiscal envía esta propuesta de castigo al juzgado y el juzgado lo que hace es leer la propuesta y dar el último sello de cierre y se acabó el tema. Y te condenan y punto, te fuiste para la cárcel o tuviste que pagar una multa fuerte, dependiendo del caso, obviamente, porque les recuerdo que en este caso de las harinas, la harina se convierte en un proceso penal a partir de los 18 gramos en Suiza. ¿Ok? Todo lo que sube de los 18 gramos de harina de buena calidad pura, ya se convierte en un tema penal que puede ser condenado a la persona hasta 3 años de cárcel. O sea, si son 18, pero si son más, pues el tiempo sube, puede ser 10 años, puede ser 20, puede ser 25. Claro que estamos hablando de toneladas de harina, en este caso. Pues así es como, así brevemente, por encima, se trata el tema de los delitos penales dentro de este maravilloso país. Ustedes me preguntarán, seguramente se preguntarán cómo es el tema de la defensa. Aquí es una cosa muy interesante porque mucha gente con la que yo en la época trabajé, muchos clientes, decían que ellos querían su abogado privado, que yo le voy a pagar al abogado y que el abogado trabaja para mí. Señores, cuando ustedes entran a la cárcel y no tienen medios, necesitan un abogado inmediatamente y no tienen la más mínima idea de qué abogado tienen que ustedes tener al lado de ustedes, o el abogado que ustedes tienen en ese momento no está disponible o se fue de vacaciones o se murió, entonces el Estado les tiene que proveer a ustedes de un abogado, porque el Estado, o sea, la policía, la fiscalía, no puede interrogarlos sin que ustedes no tengan la presencia inmediata de un abogado de primera hora. Ese abogado está cubierto en primera hora por el Estado. Pero si el Estado le paga al abogado, no significa que el abogado esté trabajando para el Estado. Todo lo que ustedes le dicen al abogado se queda con el abogado. El abogado trabaja para ustedes, para más nadie. Esa mentalidad tonta que tenemos los latinoamericanos de que, ay, porque el Estado le está pagando, el abogado no trabaja para mí, es mentira. En Suiza se basa todo en lo que está escrito en la ley, en el Código Penal de Suiza. Si dice allí que necesitas un abogado, la policía y la fiscalía no te pueden interrogar. Y lo que normalmente hace un abogado en todos los casos es decirte que no digas nada, que te quedes callado, que te atengas al derecho de no declarar. Y así se pasan todo el interrogatorio. El fiscal, después de 48 horas, tiene que poner un pedido durante esas primeras 48 horas ante el juzgado de medidas coercitivas para que ese juzgado autorice la prisión preventiva en contra de la persona que se está acusando. Entonces, si pasan 48 horas y el fiscal ha hecho este pedido y el juzgado de medidas coercitivas lo ha aceptado, el abogado recibe las actas de tu acusación. El abogado las lee y te propone una defensa. A menos que tú le cuentes al abogado todo lo que has hecho con santo y seña, sin ocultar nada, recibiendo y aceptando todas tus culpas, y le digas al abogado, o yo quiero que usted me defienda y maneje el caso de forma clara y directa desde el momento número uno.
Normalmente los abogados no les gusta hacer ese tipo de defensa, ninguno, ni privado ni pagado por el Estado. Ellos prefieren esperar a que se liberen las actas para poder proponerte una defensa, porque dicen que no saben lo que ha dicho la tercera persona, o la cuarta, o la quinta. Les digo, todo dependiendo del caso, ¿no? Entonces, ese sería el proceso. Independientemente del delito o del crimen cometido, el fiscal, si es un delito grave, si estamos hablando de que has coaccionado a alguien, o sea, coaccionar significa que tú le dices a una persona o haces esto o te pasa esto, ¿vale? O sea, es como una amenaza a hacer que alguien haga algo a tu favor, a tu placer, en tu defensa, bajo amenaza. Eso es una coacción. Si has coaccionado, has secuestrado, has robado con violencia a alguien, has agredido físicamente a alguien, has matado a alguien, ha habido violencia doméstica grave, ¿qué más? Has cometido alguna cosa en contra de los más chiquitos, has cometido algún crimen terrible, ¿vale? Y ese crimen, ese delito que has cometido es tan grave que se te amenaza, porque el fiscal te dice, se te está amenazando a un X tiempo en cárcel y vamos a abrir el proceso penal en tu contra y por ese motivo usted va a tener que quedarse en la cárcel y te explican lo que te estoy explicando ahora, te explican. Hay estos motivos por los cuales voy a ordenar prisión en su contra al juzgado de medidas coercitivas, sí, coercitivas, que sería el peligro, el furtúnculus kefar, ¿no? Que el peligro de que usted salga de prisión, usted vaya e influya a otras personas para que declaren a su favor. El peligro del flux kefar, que usted salga y se escape y se vaya para el coño y no vuelva nunca más. Ese es el peligro de escaparse. El peligro de que de Wiederholungsgefahr, el peligro de que usted salga y vuelva a cometer el mismo delito. Ese es otro motivo por el cual el fiscal estaría ordenando en tu contra la prisión de investigación, ¿no? La prisión preventiva. Y preventiva para prevenir que tú vuelvas a cometer lo mismo, prevenir que te escapes, prevenir que influyas dentro del proceso de investigación. ¿Vale? Y te dicen, ¿no? Usted tiene alguna prueba contundente que pueda presentarme en este momento que pruebe lo contrario de lo que yo le estoy diciendo, y tú no tienes ninguna prueba. O sea, ¿qué le vas a decir? No voy a escapar, eso no es prueba. No voy a influir en nadie, eso tampoco es prueba. Entonces, el 99.999% de los casos, el juzgado de medidas coercitivas aprueba el pedido del fiscal y te quedas en la cárcel por el tiempo que la investigación pueda durar. Ese, ese tiempo de investigación dura entre 3 a 3 meses, ¿no? Y si en 3 meses no se ha podido no recuperar, sino recolectar las pruebas suficientes para cerrar el caso, el fiscal tiene que pedir otros 3 meses a este juzgado de medidas coercitivas y así sucesivamente hasta un máximo de 2 años. ¿Ok? Esto es en general. Ya les digo, depende del delito, depende del crimen. Esa es mi gata. Depende del delito, depende del crimen que se haya cometido. ¿Ok? Les estoy explicando de manera general, rápida, el tema de derecho penal. Si ustedes tienen alguna pregunta específica sobre alguna situación que les haya ocurrido o que les esté ocurriendo, me lo pueden escribir en los comentarios con vuestro email para que yo les pueda responder de forma privada. ¿Qué más les puedo contar? Pues básicamente eso, señores. Si ustedes se meten en algún rollo, que espero que no sea el caso, porque no vale la pena meterse en problemas en Suiza, les dan un abogado de oficio de primera hora y créanme que ese abogado trabaja para ustedes, para más nadie. Y créanme que la mejor forma de salir del problema es ser honesto. ¿Ok? Créanme. Bajo honestidad le pones al problema, más rápido se resuelve la situación y menos condena, o sea, menos difícil se va a poner la cuestión con ustedes. Así que es que la gata se está metiendo con mis cables de la transmisión. Ay, Blanche. No se puede con esta gata. Entonces, discúlpenme la interrupción gatuna. Y nada, les dejo este vídeo corto pero interesante.
Si tienen alguna pregunta, ya saben, me escriben en los comentarios. Pido disculpas de nuevo por la intervención de mi gata y le voy a meter un proceso sumario y la voy a condenar a menos juegos para los próximos 3 días. Señores, ha sido un placer estar con ustedes nuevamente hoy el 3 de enero del 2026. Un nuevo año se avecinó, un nuevo año ha llegado. No se metan en problemas, sean felices y vivan en paz, que Suiza es un país muy bonito, solamente hay que aprender cómo vivir allí. Un besote.